Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa que vamos a dedicar a revisar y a seguir de cerca el proceso electoral en Honduras. Como se sabe, este fin de semana Honduras vivió este proceso electoral que ahora se enfila a una discusión que tendrá que resolverse en las instancias correspondientes, teniendo en cuenta que el partido opositor, Partido Libertad y Refundación Libre, se declara vencedor de esta contienda presidencial frente al Partido Nacional, que es declarado vencedor por parte del tribunal correspondiente, que ha anunciado que el resultado que al momento se tiene registrado resulta ya irreversible. Estamos frente a un momento de tensión político-electoral en un país como Honduras, que ha vivido años difíciles, como sabemos, a raíz del suceso que quitó del poder al presidente Zelaya en su momento a través de un golpe de Estado que después tuvo derivaciones varias que seguimos de cerca, desde luego desde CNN. Vino el periodo de la presidencia que sale de Porfirio Lobo y ahora este proceso electoral en el cual han competido participantes de 8 opciones políticas en este país. Estamos frente a una situación, insisto, de tensión político-electoral importante, de la cual hablaremos durante este programa. Vamos a dar paso en este momento al reporte que desde Honduras tiene nuestro colega y corresponsal de CNN, Elvin Sandoval, que nos habla de parte de esta historia. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos concluyó en su informe preliminar que el proceso electoral hondureño fue limpio. La misión considera importante subrayar que existieron elementos que contribuyeron a la transparencia del proceso y que por ello dotan de confiabilidad a los resultados preliminares reportados hasta ahora por el Tribunal Supremo Electoral. Además, sostiene que se debe esperar el informe final de los resultados que dé el organismo electoral. La misión de observación electoral de la OEA en Honduras hace un llamado respetuoso a las y los líderes de los partidos políticos y a la ciudadanía en general a esperar pacientemente los datos del escrutinio. Por su parte, la misión de observadores de la Unión Europea concluye en su informe preliminar que las elecciones fueron transparentes. A pesar de serios indicios de tráfico de credenciales y de algunas otras irregularidades, se ha constatado una representación diversa de los partidos en las mesas, reflejada en una evaluación muy positiva, tanto de la transparencia de la votación como del respeto de la voluntad de los votantes en el escrutinio. La delegación de la Unión Europea invitó a los partidos que han denunciado irregularidades en el proceso a acudir al organismo electoral con la documentación de soporte para subsanar los errores. Hasta el momento las denuncias provienen del Partido Libertad y Refundación, cuya candidata Xiomara Castro de Zelaya no ha salido a luz pública desde la noche del 24 de noviembre, y el Partido Anticorrupción, cuyo candidato presidencial era Salvador Nasralla. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna impugnación de los partidos que han denunciado irregularidades en el proceso. De llegar los escritos de impugnación al proceso, asegura un magistrado, el asunto será resuelto conforme a la ley. La ley establece que pueden haber impugnaciones, se deben de canalizar, hay que resolverla y hay que darle la satisfacción a cada uno de los candidatos, siempre apegados a la ley. Los partidos inconformes con el resultado deben hacer sus reclamos en los próximos 30 días, tiempo que da la ley para hacer la declaratoria oficial de los ganadores de las elecciones. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa. Gracias, Elvin, por este envío desde Tegucigalpa, Honduras, en este momento, como decíamos, de tensión político-electoral en este país. Y gracias a Johnny Rivas Baire, que es secretario general del Movimiento Campesino de la UAN y también partícipe de este proceso electoral, para dar su punto de vista. Le agradezco que esté aquí. Bienvenido y buenas noches, Johnny. Buenas noches. Buenas noches al mundo. Estamos de aquí desde el Bajo Aguán, el departamento de Colón, Honduras, como ya decía, secretario general del Movimiento Unificado Campesino de la UAN,
y candidato a diputado por Libertad y Refundación. Y la realidad que vivimos en Honduras es que después de ese golpe de Estado en el pasado 28 de junio del 2009, aún no se restablece el orden constitucional. Hoy, pues, en este proceso electoral no es cierto que estemos viviendo un proceso transparente. Tenemos ya evidencia donde se han manipulado actas a través del sistema de escaneo, y hoy, en este momento, se está dando una manipulación referente al caso de la alcaldía municipal de Tocoa, donde el tribunal municipal pretende no firmar las actas municipales, quitándole el triunfo al candidato alcalde, ya alcalde por voluntad del pueblo, del compañero Adán Funes Martínez, con una diferencia de 7,000 votos. Y en este momento miles de compañeros que se encuentran manifestándose de forma pacífica, exigiendo la firma y la ratificación del triunfo de Adán Funes, está a punto de ser reprimida por militares. O sea, no se está respetando realmente la voluntad del pueblo, se está reprimiendo, y esto se ha mirado hoy también en la Universidad Nacional Autónoma en Tegucigalpa, donde se ha dado un fraude exageradamente por el partido oficialista, el Partido Nacional, quien es gobierno en este momento, y esta es la situación pues realmente que vivimos en nuestro país y en esta región de la UAM, donde se está haciendo saber también de que Libertad y Refundación está perdiendo las elecciones. No es cierto. Hoy en el departamento de Colón tenemos ya arriba de 130,000 marcas, un partido joven, un partido realmente que está ganando las elecciones, pero que a través de la manipulación en el conteo, a través del escaneo, se le está haciendo fraude a nuestra candidata y a nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Johnny Rivas, estamos siguiendo de cerca este proceso y por lo pronto damos cuenta de lo que usted está diciendo sobre lo que pasa en Aguam en particular y en el proceso electoral de Honduras. Le agradezco su presencia y nos mantendremos en comunicación si me lo permite. Gracias por estar aquí en esta noche. Hasta la próxima. Gracias, un placer. Gracias a Johnny Rivas Baire, candidato que nos habla también de esta otra parte de las elecciones. No solamente se está jugando la presidencia de Honduras, sino el conjunto de puestos de elección popular que están en este momento dirimiéndose después de las elecciones de este fin de semana. Después de la pausa, vamos a enlazar nuestra señal de México a Honduras con Juan Ángel Almendares. Él es un ciudadano hondureño que en su momento fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le pediremos su balance y su análisis de lo que pasa en Honduras en estos momentos. Volvemos con él. Yo invité públicamente a doña Xiomara, y de igual manera a Salvador Narrala, de igual manera a Mauricio Villeda, a todos, y lo voy a seguir haciendo. Porque aquí no tiene sentido seguir en conflicto entre los hondureños, y nuestro deber como servidores es entendernos por el bienestar del pueblo hondureño. Ahora, en el país tiene que haber orden, en el país tiene que haber respeto, tolerancia. Esas son las reglas. Pero estoy seguro yo que esto, y usted ya lo vio en el día de las elecciones, esto no es nada parecido a la crisis del 2009, no. O antes, durante o después del 28 de junio. No. Fíjese que ayer el presidente Zelaya pidió que lo acompañaran en las calles. El reporte que tengo yo es que no salieron ni 250 personas. Regresamos en esta transmisión, bueno, siguiendo de cerca lo que ocurre en Honduras, presentamos, antes de irnos a la pausa, este fragmento de la entrevista que sostuvo nuestro colega Fernando del Rincón el día de hoy con Juan Orlando Hernández, y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca, desde luego, a los protagonistas de esta elección y de este momento de tensión político-electoral que se vive en Honduras. Hay que decir que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, según el
cable de la agencia EFE que tengo en mis manos, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el virtual gobernante electo Juan Orlando Hernández analizaron el proceso de transición del gobierno que asumirá el 27 de enero de 2014. He venido a felicitarte y a ponernos a la orden para todo el proceso de transición y expresarle nuestro total respaldo a esta transición, dijo Lobo a los periodistas tras salir de la reunión que se celebró en la residencia particular de Hernández en Tegucigalpa. Lobo dijo que su administración hará todo lo necesario para que la transición sea de la manera más productiva hasta que tome posesión Hernández del Partido Nacional, como lo es Lobo, y bueno, pues virtual ganador de las elecciones del domingo, según el propio presidente Lobo. Sin embargo, la oposición está desconociendo este triunfo. Estamos a la espera de que se formalice el conjunto de recursos de impugnación que se han anunciado en las próximas horas. Estamos viendo cómo los dos principales candidatos, Juan Hernández y Xiomara Castro, pues están en este momento cada uno con sus respectivas posturas al respecto de las elecciones. Esta noche podemos escuchar el punto de vista y análisis de quien fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Juan Ángel Almendares, que es, como decíamos, un ciudadano hondureño, a quien le preguntamos esta noche, Juan Ángel, ¿frente a qué estamos? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es el análisis de cosas que se pueden hacer de Honduras en estos momentos? Gracias por estar aquí y bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarme al programa. En primer lugar, queremos realmente condenar la incursión policial y militar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el tratamiento siempre represivo que hacen contra los jóvenes. Yo quiero expresar de que realmente un punto importante es que este proceso electoral ha sido militarizado, es decir, ha sido necesaria la presencia de la policía militar, que ha sido realmente rechazada por las organizaciones de derechos humanos, porque no se concibe que hayan sujetos enmascarados sin identificación y que en realidad generan miedo y aterrorizan a las poblaciones y han violado los derechos humanos. Nosotros creemos que en realidad el proceso de militarización durante la campaña electoral no ha sido correcto. Y por otro lado, los militares fueron los que dieron el golpe de Estado y han sido los garantes del proceso electoral. Por otra parte, ha existido cuestionamiento a este proceso por algunas fuerzas opositoras, entre ellas el Partido Libre y el Partido Anticorrupción. Nosotros consideramos que es muy importante, porque todavía, de acuerdo con la ley del Estado de Honduras, todavía no se puede declarar quién ha sido el ganador. Y en ese caso es muy importante que se proceda de forma inmediata al conteo de los votos, como lo exigen dos organizaciones políticas que participaron en el proceso, para hacer un proceso transparente y que quede pues un poco de tranquilidad en el país. Nosotros creemos que realmente han ocurrido violaciones durante el proceso y previo al proceso, y que en realidad están exigiendo pues tanto el Partido Libre como el Partido Anticorrupción que se proceda al conteo de los votos. Y creo yo que para la tranquilidad del país es muy importante que este proceso se haga. Juan Ángel, hemos escuchado a la representación de la OEA y observadores electorales que dicen que en estos momentos se puede hablar de un proceso esencialmente limpio. ¿Qué me dice de esas exposiciones públicas de quienes observaron el proceso electoral de este fin de semana? A mí me parece que tanto la OEA como otras representaciones deberían de ser muy cautos en dar opiniones, porque precisamente no se ha cumplido la ley del país. Y entiendo yo que debe ser el país el que debe decir cuándo en realidad ha ocurrido el proceso. Y eso es muy importante, porque la verdad es que cuando organizaciones de otros países afirman que ya se produjo la elección y que ya hay un candidato,
me parece que no es correcto. La ley exige que hay un periodo y quien tiene que dar eso es el Estado de Honduras, el Tribunal de Elecciones, pero no la OEA ni ningún otro organismo. Además, este proceso, desde el punto de vista de los derechos humanos, ha sido altamente cuestionado por la Federación de Organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional, incluso con la presencia del juez Garzón de España. ¿Cuestionado en qué sentido, Juan Ángel, durante el proceso mismo, durante las campañas? Tanto en el proceso como también el grado de militarización del país. Incluso algunas delegaciones extranjeras fueron objeto de eso. Yo quiero destacar esa parte porque en realidad es fundamental. En ningún país del mundo, cuando existe, digamos, la presencia de policías militares enmascarados sin identificación, eso genera miedo y produce incertidumbre en un proceso electoral. Inició esta conversación al aire, Juan Ángel, diciendo que condenaba y condena la incursión militar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó con los jóvenes universitarios? ¿Pueden narrar los hechos? Bueno, lo que ha incursionado es que, desde luego, los jóvenes han cuestionado el proceso electoral, consideran que no es un proceso, pues, transparente. Pero los jóvenes así son, así reaccionan. Y realmente la universidad no debe ser militarizada, no debe ser. Y lo que pasa es que estamos en una situación, en un país altamente militarizado. Y lo que es ilógico, desde todas luces, es que quienes controlan las urnas son los propios militares, son los que llevan las urnas de un lado y ellos fueron los que dieron el golpe de Estado. Además, realmente ha existido tolerancia, incluso respeto a este proceso, y el pueblo sueña con un proceso que sea limpio y transparente. Yo creo que lo más correcto es que el Tribunal de Elecciones proceda a satisfacer las demandas de transparencia, porque se han generado muchas dudas, sobre todo en la forma como se hizo el proceso. Y creo yo que eso va a ayudar mucho a mantener la calma en el país. Nosotros somos partidarios de la no violencia, que exista calma, pero somos partidarios también de la justicia y que se hagan las cosas en forma transparente, sin intimidaciones de carácter militar. Déjeme, Juan Ángel, después de la pausa, regresar en esta conversación. Muy bien. Regresamos en esta conversación sobre Honduras, gracias a Juan Ángel Almendares, que sigue en la línea para conversar, bueno, sobre esta situación que se está viviendo en este país. Usted dice, Juan Ángel, déjeme entrar en esta parte final con el tema de que debe esperarse a que el proceso termine, que terminen de contarse los votos. Sin embargo, hay que decir también, Juan Ángel, que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras ha dicho que con el porcentaje escrutado hasta el momento de votos es irreversible el triunfo de Juan Orlando Hernández. ¿Qué decir frente a esto? Es decir, estamos frente a una autoridad electoral, un tribunal que plantea ya un resultado prácticamente definitivo. Bueno, aquí hay que analizar muy bien la realidad en la situación de Honduras. El 90% de las fuerzas que participaron en el golpe de Estado militar en el 2009 continúan básicamente en el poder. La mayor parte del Tribunal de Elecciones básicamente, pues, en cierta manera coincidieron con los grupos que dieron el golpe de Estado en Honduras. Por otra parte, es inconcebible que el tribunal, que se supone que dirige el ejército y los cuerpos represivos del Estado en este momento, pues haya autorizado la intervención de la universidad. Lo que pasa es que en este problema, yo creo que para garantía del propio tribunal y para que haya una satisfacción ética, moral, de transparencia,
hay reclamos de dos partidos y eso es importante tomarlos en cuenta. Y el reclamo que ellos quieren es que se proceda a contar los votos directamente en frente de los partidos, y además hay un cuestionamiento sobre la parte técnica del manejo del proceso electoral. Yo creo que dar lugar a eso es correcto, y el mismo tribunal dice que ellos no están anunciando ya el ganador, pero la cuestión estadística es una ciencia y hay que tomar elementos técnicos, científicos, y si esos elementos técnicos, científicos están cuestionados y hay argumentos muy fuertes, lo que debe hacer el tribunal es dar la posibilidad del reclamo de los partidos y proceder para que todo el mundo quede tranquilo. Si gana la elección el que va avanzando en las encuestas, bueno, entonces que se demuestre y que se le dé la tranquilidad al pueblo hondureño, porque el pueblo ha sido muy generoso, muy tolerante, muy pacífico, y en realidad la elección era básicamente una garantía para que en Honduras pudiera existir más tranquilidad. Pero es un país con una alta injusticia, con una alta dependencia económica y con una gran manipulación de los procesos electorales. Juan Ángel, bueno, seguiremos muy de cerca todo este proceso en donde se están disputando. Yo admiro mucho su programa y soy en realidad una persona que siempre la he admirado por su sentido de imparcialidad, ecuanimidad y por tocar los grandes problemas de América Latina. Le agradezco el comentario, Juan Ángel, y nos mantendremos en comunicación. Cierro diciendo que el expresidente Zelaya, que fue derrocado después de un golpe de Estado en 2009, pues ha dicho que van a defender los resultados y que la victoria se obtuvo en las urnas y la defenderán en las calles. Veremos qué viene para Honduras y nos mantendremos en comunicación. Juan Ángel, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien. Hasta mañana. Seguimos en Centroamérica. En Honduras, la candidata presidencial del Partido Libre, Xiomara Castro, llamó a sus seguidores a movilizarse en contra de lo que llamó fraude electoral. La candidata exigió al Tribunal Supremo Electoral que le permita a su partido la revisión de 16,000 actas electorales, porque dijo tener suficientes pruebas de lo que llamó una monstruosidad con la que se está robando al pueblo hondureño la presidencia de la República. Nuestra posición es inclaudicable y irrenunciable. Mientras no se nos permita ingresar al sistema del Tribunal Supremo Electoral, no vamos a aceptar los resultados emitidos por este Tribunal Electoral. Desconocemos la legitimidad de cualquier gobierno que sea producto de este bochornoso asalto. Ahora que tuvimos elecciones en Chile el día de ayer, en las cuales ganó Michelle Bachelet, pero sin conseguir pues la mayoría absoluta que se requiere, más del 50%, para que en una primera vuelta quedara como presidente de ese país. Vemos también otro dato de la democracia en América Latina que es verdaderamente alarmante, sobre todo en relación con México. México, entre los entrevistados, es el país que resulta pues más autoritario, pero no solo desde el punto de vista de las autoridades, sino desde el punto de vista de la cultura política de la población, porque la población dice, ya no estoy de acuerdo con la democracia, o no estoy de acuerdo con la democracia. La democracia es bastante insuficiente para darnos un régimen de seguridad, de tranquilidad, de protección a nuestras vidas, etcétera, y esto contrasta mucho con países como Venezuela, que le da un alto porcentaje de los ciudadanos de confianza en la democracia, o de Chile, o de Argentina, o de Uruguay, donde están arriba del 70%, y en el caso venezolano arriba del 80% de apoyo. En México estamos como en el 37% de gentes que confía en la
en la democracia. Es decir, estamos en un verdadero problema, porque no es un problema solo de una autoridad que se puede cambiar o transformar o reformar, si es que eso puede ocurrir, sino que estamos en presencia de una población que cada vez más es más escéptica respecto del régimen de derecho, del régimen democrático, del Estado de Derecho, y que dice, bueno, está anunciándose, insinuándose ahí por detrás la tesis de necesitamos una dictadura que meta orden, necesitamos un golpe de Estado militar, alguien que tenga realmente una mano dura. Es una interpretación, por supuesto. Nadie ha dicho esto que estoy yo fraseando. Pero por detrás de esto es insuficiente, esto es incompetente, esto es incapaz de darnos lo que necesitamos como sociedad, como dijera Hobbes, pues entonces vamos a alguien que nos lo pueda proporcionar. Algún dictador, alguna dictadura, algún régimen que meta mano fuerte y logre un orden en el que estemos tranquilos. Estas cifras a las que tú te refieres son las que acaba de dar a conocer en su informe Latinobarómetro, ¿no es así? En el informe 2013. Allí en el caso de México, que es un caso francamente desalentador, porque si uno ve como las encuestas, que son encuestas representativas, con un margen de error del 3%, con más o menos 3%, y es anual, salvo el año pasado, que no viene el año pasado, viene la de 2011 a 2013, pero se ve que en algún punto estábamos más o menos bien y viene bajando la preferencia por la democracia. Hay un repunte de nada, pero se mantiene por debajo del 50% desde hace ya varios años. Entonces, lo desalentador en el caso de México, según esta encuesta, es que la curva va hacia abajo. Y en lo que se refiere a sus preferencias por el autoritarismo, es todavía una minoría. En realidad, el otro, si es el 37% el que dice que apoya la democracia como el mejor sistema político, el 63% restante, hay una parte mayoritaria que simplemente se manifiesta indiferente, le da lo mismo, que sea el sistema político que sea. Y hay otra, esa minoría que dice que pues, no estaría mal el autoritarismo, pero la mezcla entre indiferentes y autoritarios sí supera a la de los mexicanos, que dicen que están de acuerdo en que la democracia es el régimen más de acorde con sus preferencias, y es la bajada sistemática lo que más preocupa. Yo creo que es un fenómeno general en los países que están democratizándose, lo que se llama el desencanto por la democracia, que tiene que ver un poco con que se generaron muchas expectativas, algunas de ellas inalcanzables, o por lo menos no alcanzables en el corto plazo, que tienen que ver con muchas cosas, desde luego combate a la corrupción y a la impunidad, muchas veces también mejoría en las oportunidades económicas, mejoría en el empleo, mejoría en la distribución del ingreso, que de pronto se presentan como parte del paquete democrático. Es decir, cuando haya democracia, eventualmente se van a tomar medidas más acordes a las necesidades de la colectividad. Entonces se genera una serie de expectativas, muchas veces alimentadas y propiciadas por los partidos de oposición o los líderes de oposición que buscaban la democracia, que se quedan cortas en la práctica. Es un fenómeno más o menos generalizado. La pregunta es por qué en México está tan marcado en relación con el resto de América Latina, que tampoco es que estemos comparándonos con Europa, por ejemplo, o Japón, sino aún en el ámbito latinoamericano, donde la democracia tiene muchos problemas, ahí mismo México está muy mal, y tiene que ver entonces ya también con este contraste entre las expectativas que se generaron, por ejemplo, con el Partido Acción Nacional, en cuanto a combate a la corrupción, combate a la impunidad, y después de 12 años que, desde mi punto de vista, y creo que el de muchos, resultaron un completo fiasco. Sí. Entonces, pues, viene una decepción de decir, bueno, pues, si no confiábamos en el PRI, ahora tampoco en el PAN, en otros ámbitos en la izquierda también, en donde ha gobernado, y en muchos casos ha resultado también un desastre, también ha habido corrupciones. Entonces la gente dice, pues ya no tenemos para dónde irnos. El régimen como tal no nos ofreció, digamos, lo que nos habían dicho, o sea, no nos cumplió lo que nos habían ofrecido, y entonces viene una especie de ese desencanto que se está marcando cada vez más
notoriamente en las encuestas. Y yo creo que eso explica en buena parte también el regreso del PRI al poder, que no es un voto por el cambio, no fue un voto de esperanza, más bien fue un voto de añoranza, decir, bueno, pues por lo menos teníamos algo más de orden, algo más de incluso paz social, en fin, de estabilidad o qué sé yo, por lo menos de mano firme, o más experiencia de la que mostraron los panistas desde el poder. Yo creo que el voto del PRI del 2012 es un voto de la añoranza que de alguna manera se explica en parte por este desencanto que se refleja en el Latinobarómetro. Bien, estas cifras que efectivamente, como ya ustedes apuntaron, yo tomé de este reporte del Latinobarómetro para 2013, que por cierto hay una columna magnífica de Silva Herzog Márquez el día de hoy sobre este tema en el periódico Reforma. Contrasta mucho con el dato de la primera ENCUP, la Encuesta Nacional de Cultura Política, realizada por Gobernación en 2002, en donde más del 59% de los ciudadanos mexicanos decían que estaban de acuerdo con un régimen democrático. Del 59, casi 60%, hemos bajado al 37% de acuerdo con estas cifras del Latinobarómetro de 2000 en 11 años. Es decir, esto ha venido descendiendo y habla de una situación de angustia, de una situación no solo de disgusto, sino de temor que hay en la sociedad y que se ha venido generalizando y que está llamando a gritos la entrada de una fuerza que sea capaz de volver a crear un orden, una estabilidad y que, bueno, no se va a acabar nunca con el crimen, con los delitos, sino que hay que bajarle el nivel. El número de homicidios que hay ahora es verdaderamente demencial. El número de secuestros, el número de, en fin, de crímenes que son muy agraviantes para la sociedad en su conjunto, ha crecido enormemente. Esto es parte de lo que nos reporta como causa esta opinión que tiene el 37% de los ciudadanos mexicanos. No es toda, pero es una parte de la explicación muy importante. La semana pasada aquí Sergio Aguayo citó a Alejandro Moreno, un especialista en encuestas, que usando las variables, porque son como 10 variables las que usa Latinobarómetro, clase social, educación, género, etcétera, él pone 2 como las más importantes para explicar esta desencanto, y no es la violencia la primera, no es la inseguridad, él pone la inseguridad, sí es la segunda. La primera es la sensación de una sociedad injusta, que me parece más interesante, porque si uno pudiera vislumbrar, nada más vislumbrar la posibilidad de volver a una situación de cierta seguridad, echar un cambio de la naturaleza que se necesita ahora andar para una sociedad más igualitaria, menos injusta, ese sí que es un reto que yo simplemente no veo cómo lo podamos manejar. Esta sociedad oligárquica en la que vivimos ahora, en donde la concentración de la riqueza, yo veía viendo a Forbes, cuántos tiene las 3 familias más ricas de México, con los últimos informes de la revista Forbes, y son más de 100,000 millones de dólares. Y en esto de Latinobarómetro le preguntan a los mexicanos, ¿cuándo se ha quedado usted alguna vez en el último año sin dinero para comer? Y más de la mitad dice sí. Bueno, ahí tenemos un problemón todavía más duro que el de la violencia. Y están ligados, desde luego. Sí, pero desde luego que mucha gente espera precisamente que de la democracia vengan efectos económicos. E incluso en pocos años, cosa que en realidad lleva mucho más tiempo de ir corrigiendo, pero en la medida que la gente, parte de sus expectativas le han dicho, con democracia va a haber más justicia social, mejor distribución del ingreso, mejores oportunidades, más empleo, etcétera, más vías de permeabilidad social, y eso no lo ve. Entonces viene parte de ese desencanto de decir, bueno, pues una de las preguntas que a veces se utilizan en este tipo de cuestionarios es, ¿usted apoyaría un régimen autoritario en caso de que eso se tradujera en una mejor situación económica para usted? Y son muchísimos los que dicen, pues sí, a mí ya que me importa que si voto o no voto, y que si se alternan o no se alternan, si yo no veo nada de eso, no veo un beneficio directo en mis bolsillos. En cambio, si hay un régimen
de mano dura, pero que se va a traducir en mejor distribución del ingreso, pues lo podría yo apoyar. Creo que tiene que ver con eso, y quizá eso explica en buena parte también que Venezuela, que para muchos no es precisamente un ejemplo de democracia, tenga niveles tan altos de aceptación, porque ha habido en los últimos años con Hugo Chávez una derrama, una serie de programas sociales que de pronto la gente ve en sus bolsillos como una mejoría que le lleva a generar apoyos no solo a los gobiernos que fueron de Chávez y ahora de Maduro, en menor medida, sino a lo que ellos consideran como su democracia. Bien, estamos a punto de terminar este bloque. No nos deje, aunque el tema va a seguir sobre esta mesa por mucho tiempo.